Bienvenidos una vez más a la Biblia Aplicada. Gracias por acompañarme del otro lado. Seguimos con nuestra lectura devocional del libro de Filipenses y ya estamos en el último capítulo de este libro, en el capítulo 4, que vamos a estar viendo esta semana y la que viene, los versículos de este capítulo 4. El día de hoy vamos a leer un solo versículo, el versículo 1 de Filipenses 4. Pareciera que el versículo 1 del capítulo 4 de Filipenses no tendría nada que decirnos, pero vamos a ver si realmente es así. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 4 versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Si bien este versículo sirve solamente como un puente para comenzar a hablar de otros temas, ya que en el capítulo 3 el apóstol Pablo estuvo hablando mucho acerca de temas muy teológicos, muy profundos quizá y muy teológicos, y de su propio ejemplo y de su propia práctica. Ahora nos va a empezar a hablar en la primera parte del capítulo 4 acerca de algunos problemas interpersonales que se estaban dando en la iglesia de Filipos, y también nos va a hablar acerca del afán de pedir a Dios, ¿no? De presentar nuestras peticiones delante de Dios. Y este versículo, el primer versículo del capítulo 4, es simplemente un puente, un enganche, una forma de pasar a otro tema. Pero aún en este versículo en el que Pablo solo está pasando la página a otro tema, vemos cómo hay, en primer lugar, un amor genuino y profundo de parte del apóstol Pablo por los filipenses, otra vez expresado por el apóstol Pablo en este versículo, y les dice: hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, y termina diciéndoles otra vez, amados. Pero también hay un verbo en imperativo, una orden, por decirlo de alguna forma. Hay un verbo en el que Pablo les está diciendo que deben hacer algo. Y esto es estar firmes en el Señor. Dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estar firmes en el Señor. Este es un tema recurrente para el apóstol Pablo. La firmeza en el Señor, el permanecer, el estar firme. Y vemos que incluso al final de su vida, en la segunda carta a Timoteo, ya cuando Pablo estaba por ser entregado, vemos que incluso él nos habla de algunas personas que habían naufragado en la fe y no estuvieron firmes. En la carta a los Efesios, Pablo les dice a los Efesios: estén firmes, ¿sí? Y les habla sobre la armadura, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y etc. Pero les dice: estén firmes. Pablo también nos habla acerca de la firmeza en Gálatas. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, les dice a los Gálatas que estén firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y uno podría pensar, bueno, la firmeza en el Señor, ¿cómo es que se está firme en el Señor? ¿Cómo puede uno estar firme en el Señor? El mismo apóstol Pablo, en sus cartas, nos revela que la firmeza, que estar firme en el Señor, no es algo que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta, sino que aún en eso nosotros debemos depender de Él. Nosotros debemos depender de Dios en estar firmes en Él. O sea, en realidad, estar firmes en el Señor implica depender más de Él. No implica hacer un esfuerzo propio, sino depender incluso más de Él en esta área. Pablo a los Corintios les escribe y les dice que él tenía un aguijón en su carne. No sabemos qué aguijón era, pero cuando Pablo nos dice: le pedí al Señor que lo quitara de mí, la respuesta de Dios es: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. También a los romanos les dice en el capítulo 7, Pablo abre su corazón acerca de su propia debilidad y les empieza a hablar sobre que él lo que quiere hacer no lo hace, y lo que no quiere hacer termina haciendo eso. Y al final del capítulo 7 a los romanos, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se responde:
gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Ahí está la respuesta. Entonces, estar firmes en el Señor implica depender más de Él. Estar firmes en el Señor no implica que nosotros vamos a hacer algo que nos ayude a afirmarnos en Él. Claro que tenemos que hacer muchas cosas, muchas disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la oración intercesora, el ayuno. Todas estas cosas son buenas y ayudan a cultivar el espíritu. Pero principalmente estar firmes en el Señor implica que debemos depender completamente de Él. Porque todo el Evangelio es por fe, de principio a fin. Así que estemos firmes en el Señor. Así como Pablo les animaba a los filipenses, nosotros también estemos firmes en el Señor. Pero siempre teniendo en cuenta que estar firmes en el Señor implica depender más de Él. Que Dios les bendiga.